Continuamos con El Salvador y los temas de salud no pueden hacer falta. Es por eso que hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante: cómo evitar resfriados. Señora, señor, no estamos para enfermarnos. No. Es por eso que la doctora Maciel Ventura, ella es cirujana otorrinolaringóloga, nos cuenta un poquito acerca de este interesante tema. Vamos con usted, doctora. Buenos días, muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta y darme la oportunidad de poderme dirigir a los televidentes acerca de un tema tan frecuente como este, y sobre todo ahora que ya empezamos las épocas de lluvias, que es donde se vuelve muchísimo más común. El resfriado, o bien también conocido como catarro común, es totalmente diferente a la gripe. Son dos enfermedades diferentes, sin embargo, resfriado y catarro sí son los mismos. ¿Qué sucede con esto? Es una infección viral leve y autolimitada, pero es muy sintomática. Precisamente porque es muy sintomática se vuelve una causa muy frecuente de morbilidad a nivel de todos los países, a nivel internacional, sobre todo en los países industrializados, y también se vuelve una causa muy frecuente de absentismo escolar y absentismo laboral. Además, que como ya lo había mencionado anteriormente, por ser la época de lluvias es donde se vuelve mucho más frecuente. El resfriado común se manifiesta generalmente a través de estornudos frecuentes. Hay un aumento en la producción de moco. Sin embargo, las características de este moco es que es abundante y que es claro. También el paciente presenta cierto grado de congestión nasal, y es esta mezcla de la producción de mocos abundante con la congestión nasal lo que produce que el paciente tenga voz nasal, es decir, el paciente habla como que si mantuviera la nariz tapada todo el tiempo. Es también otro síntoma normal del resfriado común. Además, se acompaña de dolor de garganta, pero este dolor de garganta es de leve a moderada intensidad. También puede producir una tos irritativa que es leve, que siempre se mantiene seca y da la sensación así como de escozor a nivel de la garganta, es decir, coloquialmente conocido como que se siente como que pica la garganta, ¿verdad? También, aparte, hay dolor de cabeza, que es generalmente de leve a moderada intensidad, y también podemos tener un aumento de la temperatura, es decir, fiebre no, la fiebre es arriba de 38 grados. El término médico para esto es febrícula, es decir, la temperatura que va a tener aumentada va a ir de 37,5 a menos de 38 grados. Esa es la diferencia del resfriado común, eso lo mantiene, no es fiebre como tal, pero sí hay un aumento de la temperatura corporal. Este aumento de la temperatura corporal es lo que hace que los pacientes también tengan cierto malestar general. Este malestar general sobre todo es más frecuente cuando el resfriado común se presenta en los niños, y es más frecuente en adultos, pero sobre todo en los primeros 3 días de la enfermedad. Es importante recordar también que cuando una persona tiene contacto con otra persona enferma de catarro común, los síntomas los comienza a presentar de 24 a 72 horas después del contacto con esta persona ya contagiada. Y estos síntomas se mantienen por alrededor de una semana. En algunos casos se puede prolongar hasta 2 semanas, siendo considerado siempre un periodo normal, pero que se caracteriza precisamente por eso, porque es autolimitada, es decir, así como la enfermedad inició, así terminó. Tienen síntomas bastante similares, pero en el caso de la gripe sí se presenta con fiebre, es decir, vamos a tener temperatura arriba de 38 grados y la temperatura se presenta de manera súbita. Esta fiebre se presenta, de manera súbita. Además, se acompaña también de dolor muscular, cansancio, el malestar general también es mucho más intenso. Y en este caso, en la gripe, tanto los estornudos como el dolor de garganta y la producción de moco es mucho menor que en el resfriado común. Evitar contagiarse de catarro común es sumamente difícil, es bien difícil evitarlo, porque como se da de manera más frecuente en el invierno y generalmente se contagian a través del contacto con secreciones por estornudos o por tos de alguna persona contagiada, es sumamente difícil evitarlo. Actualmente se ha vuelto una enfermedad tan común que muchos estudios han determinado que es normal
que todas las personas tengamos al menos un episodio de catarro común al año. Es decir, los niños se enferman alrededor de 4 a 8 episodios al año y los adultos tienen la probabilidad de enfermarse de 2 a 5 episodios al año. Entonces, básicamente, todos tenemos derecho a enfermarnos de catarro común. Sin embargo, sí hay ciertas acciones que se pueden hacer para prevenir el contagio, como por ejemplo las que son ahorita más famosas por esta situación en la que nos encontramos ahorita y que son las más importantes en este tipo de enfermedades respiratorias que son causadas por virus, es por lo menos evitar el contacto con secreciones de personas que se sabe que están infectadas, o de personas tosiendo o personas estornudando por lo menos, y también el lavado de manos frecuente. Esas son como las medidas más básicas siempre para evitar cualquier tipo de infección de vías aéreas, que sobre todo que son más frecuentemente causadas por virus. Otras acciones que se pueden hacer, como ya vimos que es muy frecuente en época lluviosa, entonces lo más básico es por lo menos abrigarse, evitar corrientes de aire, sobre todo en los niños, en los ancianos, en personas que tienen enfermedades crónicas, como por ejemplo diabetes, pacientes que son tabaquistas, o por lo menos también pacientes que tienen enfermedades pulmonares, pacientes con enfermedades renales. Ellos son los que es más frecuente que se puedan enfermar, incluso de una manera mucho mayor que lo que ya hemos establecido como que es normal, y ellos son los que tienen una mayor frecuencia de sufrir las complicaciones de un resfriado común, porque sí las hay también. Entonces, básicamente todos los adultos tenemos que por lo menos evitar el contacto con las corrientes de aire, y la manera que se va a hacer eso es abrigándose bastante bien, y evitar también incluso la lluvia, es decir, siempre andar sombría. Pues ahorita, así como estamos, eso le va a evitar por lo menos que se contagie más veces de lo que es normal. Otra cosa que también es bien importante, que más que una recomendación es una aclaración. Muchas personas piensan que la vitamina C les ayuda a evitar, a disminuir por lo menos los episodios de catarro común al año, o como si eso se los quita, o que eso los va a mejorar rápido, y no. Ahorita ya se han hecho muchas investigaciones acerca de esta creencia, y lo único que se sabe es que la vitamina C no le va a evitar a usted que se contagie por resfriado común o por catarro común, tampoco le va a curar la enfermedad. Lo que sí se ha demostrado en algunos, no en todos, pero no es algo concluyente, es que la vitamina C disminuye la potencia con la que la enfermedad ataca el cuerpo, pero en realidad es algo bien variable, por lo que no se recomienda que no se haga ni de manera rutinaria la administración de vitamina C a dosis frecuentes, ni a dosis intensas, ni durante la enfermedad. Eso sí es algo bien importante. O sea, realmente, como ya lo había mencionado, e insisto y voy a insistir muchísimo en eso, es que el catarro común y el resfriado común, todos tenemos derecho, por lo menos, aunque sea una vez al año, de enfermarnos de esto. Sí, claro, esta enfermedad de COVID-19 hay que recordar que es una enfermedad nueva. Se desconoce muchísimo de ella todavía, muchísimo. Actualmente los conocimientos que se van teniendo de ella están cambiando de manera muy constante, de manera muy frecuente, porque nunca habíamos tenido algo similar, algo parecido así. Es una cosa muy nueva. Entonces hay muchas cosas que están en estudio. Aparte de eso también están incluso los síntomas, aunque ahorita sí ya se mantuvo, ya se mantuvieron por lo menos los síntomas, ya no se ha actualizado, por lo menos no se ha incorporado ninguno otro. Entonces sí hay una clara diferencia. Igual que como pasa con el catarro, con la gripe y el COVID-19, todos tienen síntomas idénticos, pero lo importante es que el COVID-19, la fiebre es mayor,
decía fiebre, sí, es mayor de 38, pero es una fiebre alta, es decir, presenta una fiebre arriba de 38.5 o incluso hasta 40 o 42 grados centígrados y se genera esta de manera súbita. Además, hay malestar general, hay dolor muscular, dolor de articulaciones, el dolor de cabeza es de moderada intensidad también. Asimismo, se acompaña de dolor de garganta, de tos seca también. De tos seca bastante frecuente. La diferencia es que el COVID-19 no se caracteriza por congestión nasal, tampoco se caracteriza por una producción de mocos aumentada. Sí puede haber cierta cantidad, pero son bien leves, es bastante leve. Otro que también la acompaña es que hay disminución del olfato y disminución del gusto, pero a diferencia del resfriado y de la gripe, que sobre todo se da más en el resfriado, en el COVID-19 esta disminución del olfato y esta disminución del gusto se da de manera súbita. Además también podemos encontrar que los pacientes tienen tos seca y tienen dolor de pecho, pueden presentar también dolor de estómago, en algunos momentos pueden presentar también náuseas o incluso hasta diarrea, así como también el cansancio o la dificultad para respirar. Acá lo importante es que los televidentes se informen siempre a través de los canales adecuados para que ellos puedan identificar los síntomas y así poder consultar a tiempo. No, muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta para hablar de un tema tan importante como este, sobre todo para que las personas puedan tomar las acciones suficientes como para cuidarse un poquito más de los que ya nos estamos cuidando todos en este momento. Muchas gracias nuevamente y feliz día a todos. Muchísimas gracias. Y si usted quiere obtener muchos más consejos, recuerda que a través de las redes sociales de Hola El Salvador vamos a dejar los datos de la doctora para que usted también pueda contactarla y por supuesto los va a encontrar en la pantalla. Y ojo, toda esta entrevista la va a poder encontrar a través de la fanpage de Hola El Salvador, así que dele like, síganos como Hola El Salvador Figura Pública y encuentre mucho contenido más. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más.